Política en el Brasil. Alguien dirá sorpresiva. No es sorpresiva. Y no es sorpresiva no porque uno supiera que iba a pasar exactamente lo que pasó, sino que los antecedentes de contexto podrían al menos haber alterado de una manera más eficiente a la inteligencia de la policía brasilera, porque habían campamentos de bolsonaristas en Brasilia, cerca de Brasilia, había movimientos de buses de muchos estados que estaban yendo a Brasilia, etcétera. Había muchos antecedentes que podrían hacer pensar que al menos iba a ser una jornada complicada. No al nivel de gravedad de asaltar los poderes del Estado, pero de alguna manera nos recuerda lo que pasó el 6 de enero, creo que del 2021 en Washington. Bueno, pero esa crisis política hay que explicarle, tratar de entenderla mejor. Para eso está con nosotros el historiador del Instituto de República, Alejandro San Francisco. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. ¿Ves similitudes en el caso del asalto en Washington al Capitolio y lo que ocurrió ayer en Brasilia? A mí me parece que hay similitudes al menos en tres niveles. En primer lugar, por el perfil de los liderazgos de los presidentes salientes, que son Donald Trump y Jair Bolsonaro. En segundo lugar, por la actitud que ellos tuvieron frente a las elecciones, que son de cuestionar los resultados, de no aceptar quién ganó, de no felicitar puede ser al leído ganador. como una motivación de los asaltantes del... Y eso es lo tercero, que en estos grupos habitualmente cuando tú sacas millones y millones de votos, 48, 49% de las elecciones, tu votante es de un perfil muy amplio. O sea, tú tienes... pero hay un grupo de fanáticos y esos fanáticos no están dispuestos a aceptar otra explicación que no sea fraude, robo, etcétera. Entonces con ellos se levantan y esos son los que han predominado, porque evidentemente si bien había una gran cantidad de gente, imaginemos lo que es Brasil y lo que es Estados Unidos en términos de población, son grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que es impactante y ciertamente inaceptable en un régimen de derecho. Porque claro, los grupos serán, comparativamente a la población, grupos chicos, pero generan impacto, es grave lo que ocurre, y lo que es interesante ver cómo reacciona la política fuera de estos grupos de irracionales, digamos, y violentos, ¿no es cierto? Los fanáticos siempre, a un fanático es difícil exigirle racionalidad. No, pues se ciega. Se ciega, son fanáticos, son muy desequilibrados, muchas veces son personas que... Pero los políticos, incluso los que son cercanos a ellos ideológicamente, a ellos sí se les puede exigir, bueno, usted critique o usted... ¿Y cómo has visto tú que ha reaccionado la clase política? Y se les debe exigir, no solo se les puede exigir, se les debe exigir. Y en esto hay un dato más de gravedad que está en tu comentario, pero que me gustaría reforzarlo, que se atacan los poderes del Estado. O sea, esto no es una manifestación cualquiera de protesta o de disconformidad pública. Este es un ataque directo a las instituciones fundamentales del Estado y eso le otorga una mayor gravedad al antecedente. Yo creo que la reacción de Jair Bolsonaro fue en principio adecuada, pero yo la encontré muy blanda. O sea, esa crítica general a la violencia vale para cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia. Aquí había una cuestión que es distinta. Se me hubiera pedido consejo Bolsonaro, yo le he dicho, uno, rechazo categóricamente esto. Ninguna persona que suscriba mis ideas, mi candidatura, mi proyecto político, puede participar en acciones que vayan contra el régimen jurídico democrático en Brasil. Fíjate que lo que estás diciendo tú tiene asidero en dos personas de carne y hueso que están en la política actual en el mundo y que son bien parecidos en muchas cosas. Las reacciones fueron completamente distintas. Jair Bolsonaro y José Antonio Kast. Jair Bolsonaro dice, la invasión esta que vimos, escapa a las reglas. No sé, andar a 51 kilómetros por hora en zona urbana también escapa a las reglas. Pero son de naturaleza totalmente distinta. Son totalmente distintos a atacar los poderes del Estado. En cambio, por lo que vi ayer en un Twitter de José Antonio Kast, que es bastante gemelo políticamente, de hecho han hecho campaña juntos en Brasil, es mucho más duro, dice que la violencia política no se admite bajo ningún punto de vista. Ahí tienen matices es que yo diría que tienen una sintonía porque José Antonio Kast fue a visitar a Bolsonaro y por otras razones. Pero si tú ves la política interna en Chile, José Antonio Kast cuando perdió las elecciones lo primero que hizo fue reconocer la derrota, desearle el mayor de los éxitos a Gabriel Boric, organizar un partido político que se presenta dentro de los márgenes de la legalidad. Entonces, en ese sentido hay una distinción y a una persona le puede gustar más o menos
José Antonio Cast, Evelyn Matei, Alejandro Guillé, pero los tres reconocieron su derrota y fueron a felicitar al ganador. La tónica de hasta ahora, lo que hemos madera, de la política chilena. Y que ojalá se mantenga, por eso nombro a los tres últimos, porque hemos vivido años difíciles y sin embargo esa tónica no ha cambiado. Y entre medio vimos el problema en Brasil, hoy, ayer en Estados Unidos y un poco antes en Argentina, de Fernández a Macri. Kast reaccionó diciendo: la violencia política es inaceptable siempre. El pueblo brasileño tiene el legítimo derecho a protestar, pero sin violencia. En cambio, Bolsonaro, le repito, dice: las invasiones escapan a la regla. No, son reacciones bien distintas. Es excesivamente tibio y además uno debe suponer que la mayoría de ellos, si no todos, fueron partidarios de Bolsonaro en la campaña. Entonces el que puede parar esa destrucción es precisamente quien fue hasta hace poco presidente de Brasil y además que obtuvo un resultado espectacular de 49,1%, apenas 2 millones de diferencia con Lula. La democracia brasileña tiene problemas, tú dijiste una cosa en la presentación, esto no era esperable que ocurriera tal como ocurrió, pero no es ajeno tampoco a lo que está pasando en Brasil. Si tú analizas el discurso de Lula al asumir el mando, él dijo básicamente dos cosas: queremos derrotar la pobreza y el hambre sobre todo, y en segundo lugar, queremos fortalecer la democracia siempre, dictadura nunca más. Entonces, hay un tema con la democracia que está débil no solo en Brasil, sino que en la región, y yo diría que el mundo hoy día es más iliberal que hace 10, 20 o 30 años. Porque las dictaduras de hoy, Alejandro San Francisco, no son las de antaño, que eran los golpes de Estado más clásicos. Hoy día muchos mandatarios se hacen del poder de manera ilegítima estando en el poder. Así es. Y esa ha sido la tónica en América Latina. Si tú miras desde Fujimori en adelante, lo que se ha producido es esta necesidad de un segundo mandato, incluso o cambiando la Constitución o violentándola, y eso ha sido uno de los peores males que ha sufrido América Latina. Felizmente Chile todavía no cae en esa regla del segundo mandato, porque además tiene un uso de recursos fiscales en favor del presidente que está en el mando, que es tremendo. Tú bien podrías modificar la Constitución, que haya un segundo mandato, pero que no beneficie a quien haga la modificación, sino que a partir del siguiente. Para partir. O sea, eso es un mínimo de decencia política y Chile se mantiene esa regla. Pero yo me refiero en general a que hoy los dictadores no son tan claramente dictadores como eran los clásicos, ¿no es cierto? Así es. No llegaron por un golpe. Sino que son... hay casos raros. Putin para muchos es una dictadura. Sume sigue. Erdogan en Turquía también podría ser una dictadura. Pero por favor, ¿de qué está hablando? Ha ganado elecciones. Pero tienes razón. La génesis de la dictadura de Fujimori fue la democracia. La génesis de la dictadura de Ortega en Nicaragua fue la democracia. O sea, efectivamente de una naturaleza distinta. Y hoy día la gente que estaba violentando el triángulo, los tres poderes del Estado, ellos no estaban haciendo un golpe de Estado, estaban pidiendo un golpe de Estado. Claro, por supuesto. ¿Hay alguna comparación, tú como historiador, o cómo crees que lo va a haber, alguna comparación con lo que ocurrió en Brasil de ayer y lo que ocurrió en el estallido social en Chile? Porque algunos dicen, ¿por qué a esto le llamamos estallido social y a lo de allá intento de golpe? Tú dijiste, bueno, porque en Brasil es muy grave porque se atenta a los tres sedes de los poderes del Estado. Aquí en Chile fue más bien callejero, grave, muy violento, pero ni a la Corte Suprema, ni a la Moneda, ni al Congreso Nacional. ¿Eso hace una diferencia en tu juicio? Yo creo que hay similitudes y diferencias, por ende no son iguales los procesos, los dos reflejan crisis políticas de distinta naturaleza. A mí me parece que lo que ocurrió en Chile, todavía hay una lucha conceptual, fue un estallido social, fue una revuelta popular, fue una revolución, esa es la fórmula que prefiero yo, o qué fue. En el caso de Brasil, yo hasta lo que alcanzo a comprender el proceso, hasta esta hora, no fue un golpe de Estado, sino un intento de provocar un golpe de Estado. Sería más parecido, guardando todas las proporciones, a lo que ocurrió el 69 en Chile con el tacnazo. A ver si eso precipitaba movimientos mayores. O el tanquetazo incluso del 73, de junio, del 29 de junio. O sea, si se sumaban otros. Esto está en esa naturaleza. Veamos si nos resulta y si se suman otros, cae Lula. Pero no tenía ninguna capacidad de generar un golpe de Estado. ¿Cómo reaccionó la Fuerza Armada brasileña ante esta provocación o invitación de algunos grupos? Porque hay ex miembros de la Fuerza Armada brasileña que son muy partícipes de estos grupos radicales. No sé si estaban allí, pero son al menos muy similares, algunos ex,
de mucha sintonía ideológica, muy pro Bolsonaro. Hasta lo que sabemos, hasta este minuto han funcionado directamente de acuerdo a los principios generales de las Fuerzas Armadas, que son de obediencia y no de liberación en términos políticos, o sea, lo que les corresponde a ellas, si es que no se ha producido una violación flagrante de la Constitución y las leyes por parte del gobierno, es obedecer al gobierno constituido, no andar viendo cómo está la oferta electoral para ver dónde me sumo, y en ese sentido no ha habido problemas en Brasil. De hecho, si las Fuerzas Armadas tuvieran una duda o una comunidad en contra del gobierno, se produce o una guerra civil o un golpe de Estado. Si las Fuerzas Armadas se mantienen en unidad con el poder que existe, no se produce ni guerra civil ni golpe de Estado. Fue lo que ocurrió en el Perú recientemente con Pedro Castillo. Efectivamente. O sea, las Fuerzas Armadas ahí deliberaron y lo que dijeron es: el señor Castillo se salió de la Constitución y las leyes, no lo podemos seguir obedeciendo. O sea, deliberaron, claro, no sé si deliberaron, pero se mantuvieron restrictamente en la Constitución y las leyes. Claro, pero en el fondo otra interpretación que hay del principio es que obedece ciegamente al presidente de la República. No tiene posibilidad de desobedecerlo, que es su comandante en jefe, que es su generalísimo. En este caso, como Castillo se salió de la... Sí, claro. Ahora, siempre que hay crisis, esto es una cuestión que hay que tener clara, en historia, siempre que hay crisis, las Fuerzas Armadas deliberan en términos internos y tienen que tomar una posición. Nos vamos contra el gobierno, Castillo, nos mantenemos leales al gobierno, aunque el gobierno haya violado la Constitución y las leyes, nos dividimos. Guerra Civil del 91 en Chile. ¿Nos debemos al presidente o nos debemos a la Constitución? A la Constitución. Esa es la discusión eterna en el tema de las Fuerzas Armadas. Y por eso siempre hay que decirle a quienes gobiernan y ciertamente a quienes son opositores: respetemos la Constitución y las leyes todos y cada uno de los que estamos en la política. Y por eso esto es muy grave, porque aquí no hay nada que justifique este movimiento insurreccional que se ha producido en Brasil. O sea, nada de nada. Porque además, o sea, aunque llevara 3 años, tampoco. Pero además lleva 8 días. O sea, además ganó la elección. Y tú dijeras: mira, es que la crisis política ya no da para más en Brasil. Pero si viene empezando un gobierno, aunque lo estuviera terminando tampoco, pero eso es lo curioso, digamos. Lula todavía no empieza a gobernar prácticamente y le intentan hacer un golpe. Además llega a ser torpe porque se gastan sus municiones, porque después, ¿quién va a apoyar esta tontera que hicieron, marcada por el fanatismo, por el no respeto a la democracia y otras cosas? Obviamente, de aquí en adelante, las críticas de esos sectores ultra, que yo creo que lo que conviene es que sean absolutamente desplazados, o sea, que terminen jugando solos. ¿Cómo queda Lula? De alguna manera, de hecho, es bien arriesgado, pero es casi como les favorece, porque es una partida donde parte con una base de apoyo mucho más amplia frente a esta crisis que provocada por estos locos, pero en general, ya hizo una coalición muy amplia, o sea, con Alquim de vicepresidente, con los socialdemócratas, incluso grupos de derecha en segunda vuelta lo apoyaron a él. Pero ¿cómo entra Lula al gobierno con esta crisis? Yo creo que esto fortalece al gobierno de Lula. Cualquier persona común y corriente, no estoy diciendo personas muy comprometidas o que tengan deudas muy claras con el expresidente Bolsonaro, lo que debe decir el día de hoy es: estamos con el presidente de la República, estamos con el Poder Judicial, estamos con el Congreso Nacional, no estamos para aventuras en Brasil, no queremos otras cosas. Ese es el primero. Pero yo creo que también aquí se genera una amplia oportunidad para América Latina, para eso que dijo Lula en su discurso: democracia siempre, dictadura no más. Porque si tú recuerdas, cuando murió el dictador cubano Fidel Castro, por ejemplo, uno de los homenajes más sentidos fue precisamente de Lula. O sea, en esto todos tienen como tejado de vidrio en América Latina. Y lo mismo pasaba con estas reuniones amistosas con Chávez o con Maduro. Entonces, ojo con esas cosas, porque lo que un día ataca a Brasil, otro día ataca a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua. Entonces, en un minuto beneficia a la derecha, en otro minuto a la izquierda. ¿Cuál es el tema de fondo? Que la democracia sea fortalecida. ¿Y qué pasa en la democracia? Bueno, que a veces gana la derecha, a veces gana la izquierda, a veces el centro. Y esas combinaciones hay que respetarlas, aunque no sea la que más me guste.
Alejandro San Francisco, historiador del Instituto Res Pública. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Oye, no, te tengo un regalo. Pues, sí, me estaba esperando. Yo no podía irme sin lo estaba publicamos. Yendo, no me lo entregaba, yo decía, bueno, ¿en qué momento? Lo publicamos en el Instituto Res Pública, breve historia del pensamiento político moderno de un gran pensador, Miguel Saralegui, filósofo del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Y yo creo que es un libro ideal para el verano, no sé si va a tener vacaciones, pero claro, se lee de corrido, no es solo para especialistas en pensamiento político. ¿Incluso yo lo podría leer de corrido? No, pero por favor. Alejandro, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos. Pausa.